Bienvenidos a una enseñanza más de la bendita palabra de nuestro Dios. Primera de Juan. Vamos a seguir ahí, Primera de Juan, con la serie, ¿verdad?, que estamos llevando, conociendo al Dios que adoramos, al Dios de la Biblia. Quizás algunos se están preguntando, bueno, ¿hasta cuándo el pastor va a comenzar enseñando sobre los atributos de Dios, ¿verdad? Entrar directo a lo que es la esencia de la teología, ¿verdad?, que tiene que ver con el nombre de Dios, ¿verdad? Al rato saludamos en hebreo, en griego, en todo, ¿verdad? Y los atributos de Dios. Quise tomar esta serie, ¿verdad?, de estas lecciones aquí de Primera de Juan, porque me interesa que realmente conozcamos a Dios de la manera clara, seria, que tengamos realmente una genuina relación con Él. Y eso es lo que lleva Juan aquí a los lectores, ¿verdad? Lo que busca Juan, llevarnos a que realmente estemos seguros de que tenemos esa relación con Él. Porque si no hay relación, de nada sirve que usted y yo tengamos mucha teología, porque solamente nos va a envanecer. Vamos a estar como los escribas y fariseos. Entonces tenemos que tener una relación genuina, íntima y práctica. Es lo que enseña Juan aquí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran amor y tu misericordia, porque eres un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que a pesar de que eres un Dios santo, sublime, como dice Isaías y Daniel, eres el Altísimo, 3 veces santo. Mi Dios, tú te has revelado a nosotros, simples seres pecadores, caídos, que merecíamos el juicio, tu ira, mi Dios, pero tú has tenido misericordia de nosotros, nos has amado con amor eterno, mi Dios, con un amor sacrificial, mi Dios, y has dado a tu Hijo Jesucristo para darnos vida. Gracias, oh Dios, por ello. Te alabamos y te glorificamos. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en esta enseñanza que tenemos. Queremos conocerte y al mismo tiempo, mi Dios, es ser honestos y ver nuestro pecado a la luz de tu verdad, y que podamos tener, mi Dios, el rechazo hacia el pecado como tú lo tienes, y podamos amarte a ti y amar al prójimo como tú amas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Dame tu gracia, tu poder, tu sabiduría, Espíritu Santo, para hacer un fiel trabajo de la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo, obra en los corazones que puedan conocerte. Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios ahí mismo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10 y 2, 1 y 2. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, otra vez, si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, escuche esto, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Cuando habla de los de todo el mundo, está hablando de todos aquellos que habrían de creer por todo el mundo y todo el tiempo, porque Él no pagó por el pecado de los no arrepentidos. Amén. Por el pecado de aquellas personas que nunca se van a arrepentir. ¿Ok? Porque si fuera así, bueno, pues entonces llegarían al cielo y el Señor diría: pásale, no importa cómo viviste Hitler, no importa cómo viviste Stanley, pásale al cielo, ¿verdad? Porque pues mi hijo pagó por ti, ¿verdad? No está hablando de ese tipo de personas, está hablando de todos aquellos que habían de creer. Bueno, no me voy a meter en eso, la doctrina de la predestinación y elección, ¿verdad? Para salvación. Ese es otro tema, después lo veremos. El tema para esta mañana es la realidad de mi pecado y la fidelidad de Dios. Amén. La realidad de mi pecado y la fidelidad de nuestro Dios. Amén. Juan pone mucho énfasis en este problema del pecado. Amén. Juan pone mucho énfasis nomás aquí en esta carta. Amén. En este problema del pecado. Estuve haciendo un estudio inductivo, acerca de este tema. Aquí en 1 Juan, nomás lo que Juan nos dice aquí en estos 5 capítulos acerca del pecado, ¿verdad? Y lo trata a fondo. Les recomiendo que lean todo. Ok, ¿por qué pone tanto énfasis Juan? Bueno, porque quiere llevarnos, ¿verdad? A la realidad, ¿sí? A que entiendamos la realidad de nuestro pecado, y quiere llevarnos a que conozcamos la gravedad de nuestro pecado, y al mismo tiempo que entendamos la santidad y fidelidad de nuestro Dios, para que podamos conocer a Dios y tener esa relación perfecta con Dios. Porque ¿qué es, hermanos? ¿Qué es sobre todo lo que nos impide a nosotros tener una correcta relación con Dios? Amén. De intimidad, de bendición, de paz, de gozo. Amén. Es precisamente nuestro pecado. Amén. Que todos los días y a cada momento está acechándonos. Eso es lo que impide. ¿Qué impide que no vivamos para la gloria de Dios? No podamos ser efectivos en su reino y llevar fruto para la gloria de Dios. Nada más que nuestro pecado. Es nuestro pecado. Entonces, Juan trata esto en una manera a fondo, como cada punto que él toca, lo toca de principio a fin. Gracias por aquellos que han sido responsables y atentos y han mandado sus tareas
Otros han sido flojos e irresponsables. Ya sé cómo está su vida. Hablo de los miembros. Había una tarea por ahí, vida, la palabra vida. Juan, amén. Acuérdense, fue un tema que vimos ahí, que Cristo es la fuente de la vida. Amén. Y zoeo. Y esa palabra Juan la repite ahí en estas 5 capítulos 17 veces. Amén. Sabemos o conocemos, amén, que es uno de los propósitos de la carta, es para que sepamos que tenemos vida eterna, ¿verdad? Las menciona 31 veces. Amor 51 veces. Por eso muchos le nombran la carta del amor, pero no se centran más en eso. Sí, esa es la que pone más énfasis. La palabra permanecer, amén, permanecer en la verdad, permanecer en Cristo, la menciona 20 veces. Amén, 20 veces la menciona. Pero en esta mañana nos interesa la palabra pecado. También la estudié inductivamente. Y la palabra pecado con sus respectivos sinónimos. Fíjese, nada más la palabra pecado la menciona 25 veces. La menciona 25 veces la palabra pecado. Amén. Sinónimos que Juan usa para hablar del pecado. Tinieblas. Amén. Tinieblas. La menciona 7 veces. En una manera directa e indirecta. Que representa pecado. Amén. O ignorancia también. Y la palabra aborrecer. La palabra aborrecer la menciona 4 veces. Sin duda, es también un sentimiento y acción de pecado. Y mentiroso o mentira o ausencia de verdad la menciona 9 veces. 9 veces. Y la palabra más tremenda, ¿amén?, es maldad. ¿Amén? Maldad. Que está en el versículo 9. Ahí de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Acuérdese, Juan, aunque está escribiendo en griego, pero él tiene una mentalidad judía. Entonces aquí él lo escribe, usa este paralelismo. Amén. Paralelismo hebreo. Amén. De mentalidad hebrea para resaltar. Usa otra palabra. Amén. Para resaltar el pecado. Y lo lleva al término más alto. Maldad. Amén. Maldad es aquello que se hace con premeditación. Sabiendo que estamos mal, que ofendemos a Dios, que Dios reprueba eso, que no debemos hacerlo, amén, pero nos empeñamos y lo hacemos porque nuestro espíritu está en rebelión contra Dios. Es una actitud de plena rebelión ante Dios. La maldad. Amén. Es algo grave. Amén. Entonces Juan usa aún esta palabra para hablarnos de pecado.
Pero quiero mencionarles un poquito sobre la palabra aborrecer. Porque esto es muy grave, es un pecado muy grave y al mismo tiempo muy común. Y muchas veces entre el mismo pueblo de Dios. A veces aborrecemos a personas y lo tomamos a la ligera. Pues no lo paso. No me cae bien el hermanito. Por eso no le hablo. Por eso no le saludo. Y decimos, no tengo nada contra él. Nomás que mejor no lo saludo. Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón y muchas veces hay ese problema. Estamos aborreciendo. Mire, vaya conmigo. Vamos a examinar más esta palabrita. Nomás un poquito, ¿verdad? Si usted anotó los sinónimos, investigue los sinónimos. Y cada uno de ellos le va a dar una lección. No vamos a adentrarnos ahí porque nos pasaríamos toda la enseñanza hablando solo sobre el pecado. Entonces ya no sería nada sobre Dios, nomás sería sobre el pecado, ¿verdad? 1 Juan 2, 9 y 11. 9 y 11. 1 Juan 2, 9 y 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahí está. Está todavía en tinieblas. Esa es la condición, ¿verdad? Estás en pecado, está diciendo Juan, estás en pecado. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece, otra vez, el que aborrece, dice, pero el que aborrece a su hermano no está, dice, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. A ver, estás perdido, estás sin dirección. El aborrecer te lleva a la condición de estar en tinieblas y te lleva a una vida sin sentido, sin dirección. Esa es una de las consecuencias de aborrecer. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Tú puedes desviarte de Dios por un simple resentimiento en tu corazón. Muchos se han ido de la iglesia, se han apartado de Dios porque dejaron crecer en su corazón resentimiento y amargura, amén, contra un hermano, amén, que no les cayó bien, amén. Hermanos, no es ninguna gracia, no es ninguna virtud llevarnos bien con aquellos que nos tratan bien. También con aquellos que nos aprecian, con aquellos que nos quieren. Amén. Con aquellos que ven por nosotros. También los incrédulos hacen eso. Donde se ve la gracia de Dios, el amor de Dios, es cuando aprendemos a amar a aquellas personas que son difíciles de amar. Pero ¿qué pasa cuando hay personas difíciles de amar que necesitan una doble porción de gracia para amarlos? Nos retiramos y decimos, es que no me cae bien, es que él y yo no nos caemos. No nos caemos, no lo paso. Ahí comienza. Con eso comienza el aborrecer. Y luego imagínate que ese hermanito que
no te pasa, te haga algo desagradable, diga algo desagradable de ti, te lastime a ti o lastime a tu familia, ¿qué va a pasar? Pues lo vamos a aborrecer. Va a crecer en nosotros el odio, la amargura hacia esa persona. Y el engaño y el pecado nos engaña, nos lleva a las tinieblas, nos saca de la dirección correcta de estar siguiendo a Dios. Mire, el 4:20. 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahí está. Si tú dices amar a Dios y traes ahí tu Biblia Thompson y todo, abajo el brazo y todo, pero aborreces a alguien, a uno de tus hermanos, eres un mentiroso. Dios te nombra un mentiroso. Te estás autoengañando. Y eso es lo que Juan trata de enseñarnos, de que no nos autoengañemos. El pecado engaña. A ver. Porque nos lleva a la arrogancia, al odio y resentimiento y nos ciega. ¿Ok? Entonces, primero, el que aborrece anda en tinieblas. Segundo, es un mentiroso. Y tercero, esta está más suave, mira, esta está más suave. Primero Juan 3:15. Esta está más suave. ¿Cómo no? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Escuche, es homicida. Y sabéis que escuche esto, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Wow. Es homicida. ¿Qué es lo que hace Juan con este tema del pecado? Él usa estos sinónimos para estirarlo y a ver hasta dónde alcanzan las consecuencias del pecado. Quise usar este sinónimo. A usted le toca estudiar los textos ahí de las 7 veces que se menciona tinieblas. A ver. Y la vez que se menciona desobediencia. Y las 9 veces que se menciona mentira. Mire, ya vamos en 30 minutos. Si no vamos a la esencia del mensaje, nos vamos a quedar aquí. Pero yo creo que esto era importante porque qué fácil nos puede engañar el pecado. Qué fácil nos puede engañar el pecado, nuestros sentimientos, pensando que estamos bien cuando minimizamos el pecado en nosotros. Porque cuando lo vemos en otro, lo alzamos. ¿Qué tal cuando tú ves y sientes que alguien te aborrece? ¿Cómo ves ese pecado? En esa persona que tú sabes que te aborrece, que no le caes bien. Es algo insignificante, ¿verdad? Es para pasarlo por alto y seguirlo amando y seguir orando por él, ¿verdad? No es nada. Lo hacemos bien grande. Vemos la gravedad cuando vemos que alguien nos aborrece. Pero ¿qué cuando nosotros aborrecemos a alguien? Lo minimizamos. Es, pues, nomás no le saludo. Pues, nomás, pues, menos. Que no me pide un favor porque no se lo hago. Pero ¿cómo lo ve Dios?
Por eso la idea, si conoces a Dios, hay que ver las cosas como Dios lo ve. Ese es el Dios de las Escrituras. Es el Dios que quiero que conozcamos y veamos. Necesitamos, vamos a pasar al siguiente punto, necesitamos conocer nuestro pecado ante la verdad y santidad de Dios. Ante la verdad y santidad de Dios. Por eso dice, versículo 8, 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Ok? Recordemos que Juan aquí está escribiendo esto para corregir también la actitud que estaban enseñando a aquellos gnósticos, amén, de aquel tiempo, y algunos creyentes estaban cayendo en sus falsas enseñanzas, es decir, no, ya, como y a veces hay esa idea, como Jesús pagó por mi pecado pasado, presente y futuro, así es de que yo ya no tengo pecado. Ahora, eso sí, Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Para qué? Para que nuestro pecado diario no nos condene. No rompa la relación con Él. Relación, cuando hablo de relación, estoy hablando de hijos ante el Padre. Amén. Pero el pecado no rompe mi relación si yo genuinamente, escuche bien, si yo genuinamente me arrepentí de mi pecado, hice una decisión genuina por mi Señor. Amén. El pecado no rompe mi relación con Dios. Él es mi Padre. Amén. Así como nuestros hijos cuando se portan mal, no dejan de ser nuestros hijos, pero sí se rompe la comunión. Se pierde la paz, se pierde el gozo, se pierde el sentido de su presencia en nuestras vidas, y de gozo y de dirección y de todo. Porque estamos mal delante de Él. Sí, no nos va a condenar el pecado, pero sí nos va a arruinar nuestra comunión y nuestra vida aquí. Y además, les soy claro, si somos verdaderos cristianos, al pecar nos vamos a sentir mal. Va a haber dolor, va a haber arrepentimiento, vamos a venir delante de Dios. Y no por miedo a las consecuencias, sino porque entendemos que hemos ofendido a nuestro Padre Celestial, Santo y Perfecto. Y Juan lo explica varias veces aquí. El que tiene el Espíritu, el que tiene el Hijo, permanece en Él y no practica el pecado y no puede pecar. Aquel que, si tú estás en pecado, viviendo en pecado, el pecado es una práctica en tu vida, déjame decirte, no te engañes, y te lo digo y te lo firmo. No te engañes, tú no eres cristiano. Serás religioso, aunque te hayas bautizado, aunque sepas textos bíblicos, tú no eres cristiano, estás perdido en tus delitos y pecados. Si tú practicas el pecado y tu conciencia y no hay el Espíritu Santo que te diga, estás mal, arrepiéntete, estás a gusto revolcándote en el pecado, discúlpeme la falta de eufemismo, pero sí, el pecado ensucia. Tú no eres cristiano. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, no importa que tengas un cargo, no importa que cantes en el grupo de alabanza. Tú no eres cristiano, estás perdido como cualquier borracho. ¿Ok? Porque una de las evidencias es esa. El que tiene a Dios no puede pecar.
no va a permanecer en el pecado y sobre todo sin consecuencias. Sí, yo sé que hay deslices que pueden durar un buen rato, pero aquel que verdaderamente va a querer volver a su Dios. No importa cuánto tiempo que estés 10 años en Moab, vas a querer volver a Jerusalén. Vas a querer volver a la ciudad del pan. Porque no vas a estar a gusto en el pecado. No hay, se lo puedo afirmar, no hay persona más infeliz, no hay persona más infeliz en este mundo que un cristiano genuino que vive en el pecado. Esa es la persona más infeliz. Porque ni siquiera puede disfrutar del pecado, mucho menos de Dios. Entonces es la persona más infeliz. No hay paz, vive en temor, vive en miedo siempre. Porque está mal delante de Dios. Caen en depresión y en amargura. Tratan de llenar su vida con muchas cosas, cuando el único que puede llenar su vida es Dios. Entonces necesitamos a Dios. Mira lo que dice. Por eso necesitamos ver nuestro pecado a la luz de la verdad y santidad de Dios. Mira lo que dice la Biblia en Habacuc 1, 12 y 13. ¿No eres tú? Una pregunta, no es una pregunta retórica. Hace el profeta a Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Habacuc está exponiendo aquí la causa de su pueblo, el pecado de su pueblo ante un Dios santo, y él no entendía el por qué. Amén. El por qué Dios no había intervenido, y él creía que Dios no estaba haciendo nada. A veces confundimos la paciencia de Dios con pasividad y creemos que esa es tolerancia al pecado, que Dios va a tolerar el pecado y que no va a hacer nada. Por eso Habacuc dice: no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y luego dice el 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Qué quiere decir? No puedes soportar el pecado, porque tú eres muy santo, oh Dios. Eso es lo que tenemos que tener presente, que nuestro Dios es sumamente santo, puro. Él no va a tolerar el pecado, venga de quien venga. Sí, Dios en su misericordia no aplica el castigo inmediatamente. No es un Dios que siempre les he dicho esto. No es un Dios, no es un abuelito que está en la mecedora ahí que dice: está bien, mis hijitos, ya estoy cansado, hagan lo que quieran. Ni tampoco es alguien que está con el garrote persiguiendo a ver quién se equivoca para la primera darle un garrotazo. No. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, porque Dios es un Dios justo. ¿Ok? Dios es un Dios justo y Él tiene un tiempo cuando va a tratar con el pecado. Vamos a pasar a otro punto. Necesitamos ver nuestro pecado como Dios lo ve. Amén.
Necesitamos ver nuestro pecado como Dios lo ve. Dice 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay en Él ningunas tinieblas. Dios es santo. Entonces Dios demanda santidad, pureza de sus hijos. Él dice no tolerancia. Mire, para poder ver más nuestro pecado, volteemos un poquito a la cruz. Volteemos un poquito a la cruz. Salmo 22, 1 al 3. Salmo 22. ¿Ok? Salmo 22. Mire, miremos al Señor Jesús. Y esto viene en los evangelios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A ver, es una de las palabras más profundas, conmovedoras del Señor Jesucristo. Es la única vez en todos los 3 años que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que Él experimentó la separación del Padre. Amén, de Él. El Padre le dio la espalda. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Y luego aquí está la solución, la respuesta, Él se contesta. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Pero tú eres santo. Esa es la razón por la cual Él estaba separado. A ver, de Dios, porque en ese momento Cristo estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y el Padre le dio la espalda. A ver, Él tuvo que ser separado para que tú y yo pudiésemos ser reconciliados con nuestro Dios. Para que tú y yo pudiésemos tener el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿Quieres saber qué tan grave es tu pecado? Mira la cruz, mira a Cristo ahí en la cruz clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El justo, el santo, el perfecto, separado del Padre, Dios separado de Dios, debido a mi pecado. Entonces, no minimicemos nuestro pecado. Miremos nuestro pecado como Dios lo ve. Le costó a Cristo ir a la cruz. Le costó a nuestro Salvador hasta la última gota de sangre. Le costó a nuestro Salvador experimentar el peor dolor, el máximo quebranto y dolor por nuestro pecado. Así es de grave, así es de terrible nuestro pecado y de fiel la justicia de nuestro Dios. Mire, un pasaje más. Veamos Deuteronomio, el cántico de Moisés. El cántico de Moisés. Mire, luego se ve cuando alguien en verdad conoce a Dios. Cuando un cantante, cuando un predicador, cuando alguien conoce a Dios. ¿Sabe? Yo luego me doy cuenta. ¿Qué tipo de teología? Si la persona realmente conoce a Dios. Desde cómo ora, su tipo de oración, en qué está enfocado y cómo canta. Ahí se ve. Lean, estudien las oraciones de los hombres de Dios y miren el enfoque. ¿Cuál es el enfoque en las oraciones? Estudien la oración de Daniel, las oraciones de Daniel. ¿Cuál es el enfoque? Es Dios, es la gloria de Dios,
la soberanía de Dios. Estudien las oraciones del apóstol Pablo, aun cuando él ora por la iglesia. No, él no está orando: Señor, líbralos de toda enfermedad, sánalos de toda enfermedad, que no se enfermen, cuida. No ora por ellos. Ahora, no que no sea importante, no que no se pueda orar, sino que esas cosas pasan a segundo término. Esas cosas vienen siendo triviales. Note a qué le dan más importancia. Aprendamos a través de las oraciones de los hombres de Dios y de los cánticos que tenemos en la Biblia. A ver, hay dos cánticos de Moisés. Uno al principio de su ministerio. Bueno, algunos le nombran el cántico de María, porque fue la que irrumpió ahí con los panderos cantando, cuando cruzaron, Éxodo, creo que es Éxodo 15, cuando cruzaron el Mar Rojo. Ahí está uno. Y aquí tenemos Deuteronomio 32, al final de su vida. Lea este cántico. Músicos, léanlo. Léanlo, para que sepan, entiendan cuáles son los cánticos que se deben de cantar y honran a Dios. ¿Ok? Escuche, mire. Dice del 1, desde el 1 les voy a leer, desde el 1, es más, el 30, mire, ahí claramente dice: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico, hasta acabarlo. Y era largo, de varias estrofas. Y dice ahí, versículo 1: escucha, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama, y como las goteras sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová, ahí está, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandecer a nuestro Dios. Ahí está el desafío, la invitación: engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, ahí está, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Está declarando la absoluta santidad y pureza de Dios. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Hijo, creo que los hombres de Dios, entre más grandes de edad, nos hacemos más directos y más toscos. A veces yo me siento un poco mal y digo: ay, creo que fui demasiado áspero con mis expresiones. Debería de ser más tierno y amoroso. Pero el amor, el amar y la ternura hacia el pueblo de Dios no tiene que ver con apapachar el pecado. El pecado se tiene que nombrar pecado. Y ustedes saben, pueblo, que yo les amo. Les amo tanto que todos los días oro por ustedes. Pero no puedo estar de acuerdo en su pecado. Tenemos que nombrar las cosas como Dios las nombra. Dice, versículo 5: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así, y esto está más tremendo: así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te
estableció. Tremendas palabras para despedirse Moisés. Ya fue. Si usted lea todo el siguiente, el cántico, y al final ve cuando Dios le dice, Moisés, sube al monte, porque vas a ser reunido a tus padres y a tus hermanos. Oiga, bueno. Entonces, este cántico se lo recitó Moisés al morir. ¿Ok? Pero ¿qué nos habla? De la santidad y la pureza de Dios, y que de nosotros es la mancha del pecado. Tenemos que estar conscientes de eso. Amén. Siempre, como siempre les digo, debe de haber una insatisfacción santa en nosotros. De cada día querer estar más cerca de Dios. Mire, ahora veamos el discípulo de Moisés, casi al final de su vida. Josué, el discípulo, el que se quedó ahí, el que tomó la batuta en lugar de Moisés. Amén. En lugar de Moisés. Josué 24, 14 al 24. Josué 24, 14. También aquí vemos que Josué les da un gran desafío al pueblo. Amén. Ahora pues, está ya es un mensaje de despedida, ya para morir. ¿Ok? Ya para morir. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Amén. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pero yo y mi casa, ahí está un desafío al pueblo y la determinación personal de Josué para él y su familia, servir a Dios. Él está desafiando al pueblo a servir a Dios, a limpiarse de toda idolatría, a guardarse de la idolatría. Entonces la respuesta del pueblo, la resolución del pueblo, entonces el pueblo respondió, versículo 16, y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por el camino. No hemos andado y en todos los pueblos porque entre los cuales pasamos. Entonces dice, y Jehová arrojó, vamos a saltarnos hasta el 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ahí está, no puedes servir a Dios en tu pecado. Dice la palabra no sufrirá, quiere decir no tolerará. Amén. No tolerará Dios la rebelión. Tienes que tener un espíritu de consagración a Dios. Para ello hay que tener un espíritu de humildad para seguir a nuestro Dios, seguir las instrucciones de Dios. Entonces, ¿qué era lo que quería que entendiera el pueblo? Que Dios es un Dios santo, que Él demanda santidad de su pueblo, que el pueblo reconociera su pecado, que estuviera descontento con su pecado, que viera el pecado como Dios lo ve. Amén. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Versículo 24, ahí está la decisión, la determinación. Ojalá que usted en esta mañana diga, yo voy a servir a Dios.
Yo voy a servir a Dios obedeciendo a su palabra, obedeciendo a sus mandatos. Hay mucho más. La solución de Dios a nuestro pecado. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Amén. Primeramente, usted debe saber que tiene un abogado. Pero este abogado defensor no es para que usted se quede en el pecado. Es para los que quieren salir de su pecado. Amén. Es para los que quieren salir de su pecado. Cuando él habla de confesar, esto no es una simple verbalización hueca sin sentido. Es un sincero arrepentimiento. Amén. Es un sincero arrepentimiento. Ok. Entonces debe de haber en nosotros un sincero arrepentimiento. Hay dos términos. O en hebreo se usa un término y en griego se usa otro para arrepentimiento sincero. Amén. En hebreo es su amén. Su S-H-U-B. S-H-U-B, que significa quebrantamiento y darse media vuelta, cambio de dirección. Amén, cambio de dirección. Cambio de dirección. Amén, griego es la palabra metanoia. Amén, la palabra metanoia en griego, que significa un cambio de mente. Amén. Un cambio de mente. Entonces unimos las dos. Cambio de dirección y cambio de mente. Eso implica cambio de actitud y prácticas. Eso es. A ver, lo que produce un sincero arrepentimiento. Ya me dijeron que tengo que subirme a la bicicleta. Ok. La motivación, pero ¿cuál debe ser la motivación para el arrepentimiento? Amén. Hay dos tipos de motivaciones que normalmente se usan para el arrepentimiento. Amén. Hay dos palabras importantes. Escríbalas, usted que está tomando notas. Hay dos palabras importantes. Una es atrición. Atrición, lo mismo en español, atrición, es A-T-R-I-C-I-O-N, atrición, ¿amén? Atrición. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra viene allá del tiempo de la Reforma, cuando los reformadores hablaron más sobre afinar la teología, poner en claro bien lo que es la teología. ¿Ok? Dice, ¿con qué tiene que ver esta palabra? Bueno, es un sentimiento. Es un sentimiento de temor, de miedo a Dios. Pero no tanto. Amén. No tanto por la santidad, debido a la santidad de Dios. Sino es un sentimiento de miedo al castigo. Amén. De miedo al castigo. Porque, ay, hice mal, pequé, y ¿qué va a pasar ahora? Dios me va a castigar. Ahora, no es del todo malo esto, ¿verdad? Pero no es todo lo correcto. Amén. No es del todo malo esto. Yo creo que todos vinimos a Dios por un sentimiento así. Yo tengo que recibir a Cristo. O sea que si no recibo a Cristo me voy a ir al infierno. Todos pensando más en el castigo. Evitar el castigo. Evitar la consecuencia de nuestro pecado, ¿verdad? Que es ir al infierno.
Por eso digo, no es del todo mal, pero no es del todo correcto. No se debe de quedar ahí. A ver, no se debe de quedar ahí. Y es el problema con muchos. Por eso muchos siguen engañados. Se quedaron ahí, no avanzaron, no salieron de ahí. Y a veces se guardan de algunas cosas. Y, ok, ya no estoy haciendo eso. Ok, ya no voy a tener tantas consecuencias. Pero cuando es eso nada más, con frecuencia siguen acudiendo al pecado. Y luego otra vez, ay Señor, perdóname, que no vaya a pasar nada. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Eso está centrado en mi ego, en mi seguridad, en estar bien yo, no en Dios. Por eso le digo, no es del todo correcto. Tenemos que ir más profundo. Ahora, ¿cuál es lo correcto? Mire, ¿cuál es lo correcto? Vaya al Salmo, el mejor ejemplo lo tenemos en David. Salmo 51. Lean, no tenemos tiempo ya para leer todo el Salmo, nomás voy a darle el versículo clave. Y ahí viene la otra palabra, contrición. Este es el sentimiento, la convicción correcta que debe de llevarnos al arrepentimiento. Amén. La palabra contrición. C-O-N-T-R-I-C-I-O-N. Contrición, que viene aquí. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón, ahí, contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Ahí está. Ese es el punto al que Dios quiere que lleguemos. Que es sentir un verdadero dolor en el corazón por haber ofendido a Dios. Como dijo David aquí en el versículo 4. Dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amén. Contra ti. Esa es la actitud correcta que debemos de tener para arrepentirnos de nuestro pecado y no volver otra vez a hacer lo mismo. ¿Por qué muchos según dicen que se arrepienten? Pero el lunes regresan al trabajo y siguen viviendo de la misma manera, amén, como el mismo diablo. Porque hubo atrición, pero no hubo contrición. Y si no hubo contrición, no hubo un genuino arrepentimiento. Si no hemos entendido que hemos ofendido a un Dios santo y perfecto, entonces nuestro arrepentimiento va a ser muy superficial. Va a ser vano. Ese es el problema. ¿Por qué no progresamos en la vida cristiana? ¿Por qué están subiendo, cayendo, subiendo, cayendo, subiendo, cayendo? Y viven muchos de ustedes viven en la lona. ¿Por qué no has visto tu pecado como Dios lo ve? Sí, Él es nuestro abogado, defensor, para salir del pecado. No es nuestro abogado para que te quedes en el pecado. Es para salir del pecado. ¿Ok? Pero debe de haber una verdadera contrición. Lea este Salmo 51 en serio y se va a dar cuenta de la actitud que debe de tener delante de Dios. Y luego vaya al Salmo 39, 23 y 24 y dígale: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay maldad en mí y guíame en tu camino eterno. Porque si nos examinamos nosotros, somos muy ligeros para examinarnos. Somos buenos para examinar las vidas de los demás y calificarnos y condenar. Hasta nos atrevemos a dictar juicios de condenación sobre los demás, pero ¿qué sobre nosotros? Pídale a Dios. El salmista ahí y habla precisamente de los atributos de Dios, de conocer a Dios. Me vi tentado a comenzar a enseñar sobre los atributos de Dios del Salmo 139. Y comienza David.
tú has examinado mi vida y probado mi corazón. Y termina hablando de lo mismo, diciendo, examíname más, examíname más. Pidamos a Dios que Él nos examine de verdad y nos muestre realmente nuestro pecado. Y arrepintámonos. Tengamos una verdadera contrición, que nos duela haber pecado delante de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a entender la gravedad de nuestro pecado y arrepentirnos, a verlo como tú lo ves, a verlo a la luz de tu verdad y de tu santidad y la gravedad que trae. Y arrepentirnos sinceramente, a buscar tu santidad. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas en el nombre de Cristo. Amén.